Bueno, volviendo a la idea de inteligencia colectiva, recién vimos algo de autómatas y autómatas celulares, de agentes y sistemas multiagentes, como base, como conceptos relacionados para tenerlos presentes. Y ahora vamos a volver a algunos conceptos básicos sobre la inteligencia colectiva, para luego sí comenzar con los primeros algoritmos de inteligencia colectiva en la próxima parte. Acá tenemos varios temas o varias temáticas o varios algoritmos o varios paradigmas, lo van a encontrar con muy diferentes nombres, que se relacionan con la inteligencia colectiva. Tenemos la computación evolutiva, que es la que nos habla de los algoritmos genéticos, la programación genética, los algoritmos evolutivos en general o estrategias de evolución. Esos están basados en la teoría de Darwin, con modificaciones por supuesto, y es lo que vamos a ver en la próxima parte. Tenemos otros términos, acá hay términos que se incluyen mutuamente. Van a encontrar inteligencia de colonias también, es otro término bastante utilizado en la bibliografía. Debo remarcar que todo esto de la inteligencia colectiva es un área o una disciplina que no tiene mucho más que 10 años. Las primeras investigaciones en estos temas surgieron a fines de los 90 y tuvo mayor auge en mediados de los 2000. Así que van a encontrar más frecuentemente, a lo mejor que con redes neuronales o sistemas borrosos, una bibliografía un poco más dispersa en cuanto a la terminología. Así que van a encontrar también este término, inteligencia de colonias. Lo que pasa es que algunos algoritmos de inteligencia colectiva no son de colonias, entonces, bueno, ahí es una clasificación que incluye algunos sí y otros no. Otro es el de inteligencia de enjambres, porque muchos de estos métodos surgieron inspirados en enjambres de insectos, en este caso, en enjambres de abejas, por ejemplo. En cambio, cuando se habla de algoritmos de colonias de hormiga, muchas veces se habla de inteligencia de colonias. Otra denominación que suele encontrarse es la de inteligencia colaborativa, donde hay muchos individuos que tienen que colaborar entre sí para llevar a cabo una tarea más compleja. Y por último, pero no con intenciones de agotar toda la terminología, muchas veces se habla de inteligencia social, una inteligencia que se construye a partir de individuos con capacidad social, no a partir de cada uno por separado. Algunas características fundamentales de todos los algoritmos o los modelos de inteligencia colectiva las vamos a listar y vamos a repasarlas brevemente. La primera es la autoorganización. La autoorganización es lo que nosotros ya vimos en los mapas autoorganizativos, de ahí su nombre. ¿Se acuerdan que era esa capacidad que tenía la estructura de neuronas de armar un mapa, una topología, que tenía que ver con la estructura de los datos en un espacio unidimensional? Pero esa topología no la definíamos nosotros de antemano, sino que al ver muchos ejemplos, muchos datos, muchos patrones, solo el mapa autoorganizativo se iba ordenando, las neuronas iban quedando unas más cerca de otras, de acuerdo a la estructura que tenían los datos. Así que esa capacidad era realmente de autoorganización. Solo iba tomando, y esa es una de las capacidades que tienen todos los algoritmos de inteligencia colectiva que vamos a empezar a ver más adelante. Otra de las capacidades, no necesariamente común a todos en este caso, es la de estigmergía. Esta, como lo define acá, es la colaboración a través del medio físico. Y el ejemplo más típico para esto es el caso de las colonias de hormigas. Como vamos a ver, las hormigas no se comunican directamente, o al menos no solo directamente, sino que dejan un rastro de feromonas que otras hormigas pueden detectar, y de esa manera empiezan a transitar por un mismo camino y logran llevar todo el alimento a su hormiguero.
Esa estrategia de dejar un rastro en la Tierra es lo que acá se denomina como colaboración a través del medio físico. O sea que dejan algo en el medio físico que pueden percibir las otras y en función de esa marca, de esa señal que van dejando, es que organizan su colaboración. Eso se conoce como estimergía. Otra de las características es la del comportamiento emergente. De esto ya hablamos, dimos varios ejemplos, lo hablamos cuando hablamos de autómatas y también lo hablamos cuando hablamos de mapas autoorganizativos en redes neuronales. El comportamiento emergente es aquel comportamiento que uno no define de antemano, pero que surge a partir o emerge a partir de la colaboración de muchos individuos sencillos. Van a ver que en el juego de la vida de Conway también hay comportamientos emergentes. Uno programa o define, ya sea cuando lo hace con un lenguaje de programación o la naturaleza en una hormiga o en un pájaro o en un gen, ciertas características y ciertas funciones muy elementales, pero luego cuando empiezan a interactuar resulta que emergen comportamientos mucho más complejos. Lo mismo pasa con las células del corazón. Cada célula del corazón tiene un comportamiento muy elemental, que es transmitir un impulso a la que sigue, de manera que el corazón se contraiga. Pero cuando todas las células actúan a la vez, surge un comportamiento emergente mucho más complejo que el que uno podía prever a partir del comportamiento sencillo de cada individuo. Ese comportamiento emergente es crucial para esto de la inteligencia colectiva y para la inteligencia distribuida. La inteligencia no está concentrada en un individuo. No hay una hormiga que dirige a todas las hormigas y le dice a dónde tienen que ir. No hay una hormiga súper inteligente o un cerebro que las maneja, sino que hay un montón de hormigas que siguen reglas muy sencillas, pero la inteligencia de la construcción del hormiguero, de la recolección de alimentos y todo eso, es una inteligencia distribuida. Está distribuida en un montón de individuos sencillos. Eso, entre otras tantas ventajas, le da mucha robustez al sistema. ¿Por qué? Porque al igual que Internet, si se cae un nodo, hay vías redundantes por donde puede seguir transmitiéndose las señales. En este caso también, si se muere una hormiga, el hormiguero no se viene abajo. En caso de que hubiera una hormiga súper inteligente que las maneja todas, si se muere esa hormiga, moriría todo el hormiguero. Les podría dar montones de ejemplos más, ¿no? O sea que esto le da robustez al sistema. Quiere decir que ante fallas, ante roturas, el sistema puede seguir funcionando y cumpliendo su función. Otra de las características es la fuerte interacción local. Eso ya lo estuvimos viendo en el caso de los autómatas, también en las hormigas, también en los mapas autoorganizativos, con el tema de las vecindades. Hay una fuerte interacción entre los que están cerca, en algún sentido cerca, puede ser físicamente o lo que sea, pero a medida que hay distancia, la interacción es mucho menor. Y hay una organización generalmente a lo largo de el tiempo que va evolucionando o que va avanzando esa colonia, esa población, se empieza a generar una estructura social donde hay roles, jerarquías y demás definiciones. Uno de los conceptos que suele estar presente y que es importante en todos estos algoritmos es la colaboración o la competencia, en donde siempre hay un compromiso entre colaborar con los demás para un fin común y para obtener en definitiva un beneficio de forma indirecta, al lograr toda la colonia, por ejemplo, el objetivo de conseguir el alimento, o cortarse por su lado y competir, o sea, lograr lo más que puede cada uno individualmente. Ninguno de los dos extremos es bueno, siempre hay un balance y ese compromiso también es importante en todos estos algoritmos. Otro de los elementos importantes y que ya venimos en toda la asignatura incorporando mucho es el de las componentes estocásticas. ¿Se acuerdan que las redes neuronales comenzaban con valores al azar? Siempre había algún elemento al azar. Van a ver que en todo lo que es inteligencia colectiva, las componentes estocásticas van a aparecer mucho y van a ser una fortaleza y una clave muy importante para la convergencia de los algoritmos. Y el otro elemento clave
que en particular nos va a guiar bastante sobre cuáles algoritmos elegimos para desarrollar en la asignatura, es la bioinspiración. Vamos a trabajar con casos, así como eran las redes neuronales, inspirados biológicamente. O sea que vamos a tomar la naturaleza, vamos a hacer una simulación y luego con eso vamos a resolver problemas de la ingeniería, de la tecnología, de la ciencia, que a lo mejor nada tiene que ver con los que resolvía la naturaleza originalmente.